Juanito, es un gusto hacerte una entrevista en un momento tan importante como el que estamos viviendo, ¿no? En la América Latina y en el mundo, sobre todo por la crisis múltiple, ¿no? Y es muy importante contar no solamente con tu testimonio, sino contar con tu análisis, tu perspectiva, tu erudición y sobre todo la memoria que tienes. Y a partir de tu memoria tratar de interpretar lo que está ocurriendo en este presente. Obviamente, la crisis argentina nos llama mucho la atención y necesitamos claves para interpretar. Yo creo que muchas de las claves las tienes tú. Pero además hay un contexto que nos une, una amistad, digamos, que tiene su buen tiempo, una amistad legendaria, iba a decir, que yo quería tener como contexto tu vida, ¿no? Me parece muy importante porque yo te considero no solamente un militante encarnado, sino la encarnación de la militancia. Es como si hubieras en toda tu vida usado tus músculos, tus nervios, tu capacidad para el combate. Es lo que digo en el poema Juanito el anarquista. Entonces, ese va a ser el contexto, sobre todo tú, y tu testimonio y análisis. Entonces, una pregunta va a ser en principio muy sencilla. ¿Qué pasa en Argentina, Juanito? Bueno, en primer lugar, Raúl, te agradezco por hacerme este reportaje, así vino de sorpresa, pero realmente quizás es lo que necesitaba, y a ti también, Rosario, o sea, porque evidentemente tiene que ver con mi vida, o sea, bueno, con la tuya también, es decir, cuando yo tenía 20 años, 22 años, es decir, el problema que teníamos, o sea, el objetivo que teníamos era la revolución, ¿no? El socialismo, y cuando tú veías, por ejemplo, que en Europa estaba el Partido Comunista Italiano, el más grande de Occidente, el Partido Comunista Francés, ¿no? La Unión Soviética, la Revolución Cultural China, ¿no? No quedaba dudas de que el mundo marchaba al socialismo. Y justamente nosotros somos productos de esa generación y por eso siempre estos problemas nos han inquietado, los hemos buscado. Y claro, ¿qué pasa ahora? Es decir, el Partido Comunista Italiano ha desaparecido, el Partido Comunista Francés también, la Unión Soviética ha desaparecido, ¿no? China está bajo la dirección del Partido Comunista, pero es la segunda potencia capitalista del mundo. Es la fábrica del mundo. Y entonces, claro, el mundo ha cambiado. El socialismo no hay en ninguna parte, ¿no? Se podía discutir si en la Unión Soviética hubo o no socialismo, pero es otra cosa, ahora no hay nada. Bueno, entonces hay que tomar en cuenta eso para ver, digamos, el problema de Argentina, el peronismo, sobre todo, el peronismo con sus diferentes, digamos, alas, ¿no? Con su izquierda, ¿no? Con sectores de derecha también, pero que se podría decir que la izquierda en la Argentina, hubo grupos de izquierda fuera del peronismo, ¿no? Pero dentro del peronismo hubo grupos marxistas, hubo grupos revolucionarios. Entonces,
y Perón, es decir, que representó sobre todo la irrupción en la política argentina del movimiento obrero, ¿no? Con el 17 de octubre, o sea, como un sujeto político, la clase obrera entra con Perón, ¿no? Entonces, para comprender lo que pasa en la Argentina, es lo que le pasa al peronismo, lo que pasa, digamos, en este momento con el kirchnerismo, que es una de las manifestaciones del peronismo, ¿no? Un amigo argentino que es de esa época, que luchó con nosotros, bueno, escribió un libro famoso, hace 40 años, se llama Los Cuatro Peronismos. O sea, el primero, bueno, el de Perón, cuando llega, etc. El segundo, el Perón del exilio, de la resistencia, ¿no? De la proscripción de Perón durante 20 años, ¿no? El tercer peronismo, que es el peronismo montonero de izquierda y qué sé yo, ¿no? Y después, por último, el menemismo, donde, digamos, el peronismo se incorpora a la concepción del mercado mundial, realiza las privatizaciones y todo eso, ¿no? Entonces, después de eso, ¿no? El peronismo había girado a la derecha, parecía que, y bueno, aparece el kirchnerismo, ¿no? A pesar de eso, el peronismo no pierde, digamos, su adhesión obrera, su adhesión popular, ¿no? Hasta ahora. Entonces, el kirchnerismo es un giro a la izquierda de ese peronismo, ¿no? Y lo que pasa con el kirchnerismo ha estado 20 años. Entonces, que ha llegado a su fin, ¿no? Quiere decir, se podría decir que es el Waterloo del kirchnerismo, no sé del peronismo. Quizá el peronismo va a adquirir otra cara, va a girar a la derecha, ¿no? Pero además, es decir, es una derrota muy fuerte, ¿no? Es decir, de esa izquierda kirchnerista, pero además es una derrota del sistema político, de todos los partidos políticos, es decir, del peronismo, en este caso el kirchnerismo, de Macri, ¿no? De los radicales, porque se han alejado de la gente. Por eso surge casta. Eso es casta, ¿no? O sea, vamos a hacer, digamos, Cristina Kirchner tiene carteras Vuitton, Louis Vuitton, cada cartera vale $500. Bueno, además ha sido condenada por el hijo, que es jefe de la Cámpora, ha tenido que declarar, digamos, para ser diputado, no sé qué, $2 millones. Entonces le han preguntado por qué él tiene $2 millones, ¿no? Entonces ha dicho que ha heredado de su padre, bueno. Entonces, eso prueba la distancia que hay entre la política y la gente. O sea, la situación económica del país es terrible, ¿no? Entonces, y hay una censura, claro, no solamente al kirchnerismo, también a Macri, ¿no? Es decir, hacia los políticos hay un rechazo total a los políticos. Es un rechazo, digamos, a esa opulencia, mientras que la mayoría
vive en la miseria. A ver, cuando yo tenía 22 años, es decir, en la época de los montoneros, la Argentina tenía un 4% de pobres. Ahora tiene 45% de pobres. O sea, cuando Cristina Kirchner se fue del gobierno, dejó de ser presidenta, dejó 30% de pobres, ¿no? Cuando Macri se fue del gobierno, dejó 35% de pobres, y ahora Alberto Fernández deja 45, 44. Entonces, ahora, ¿qué ha pasado? Porque el problema es explicarse por qué la Argentina fracasa, por qué, bueno. Primero, para eso hay que ir a la historia. Ese es el tema. Y hay que ir al peronismo. Es decir, en los años 70, ¿no?, la Argentina era un país independiente económicamente. Bueno, una de las consignas del peronismo es independencia económica, soberanía política y justicia social. Entonces era independiente, aunque no, es decir, económicamente independiente. Aunque, digamos, no gobernaba Perón, había una dictadura militar. Es decir, como había una industria. Entonces había lo que se llama el control de cambios, porque siempre el comercio exterior ha sido el embudo, el punto débil de la Argentina, con una economía industrial que se expandía, la fuga de divisas. Entonces, para evitar la fuga de divisas y para apoyar la industria nacional, no, que fue el proyecto de Perón, de crear una industria nacional, una burguesía nacional. Después de Perón, digamos, esa industria siguió, es decir, inclusive con diferencias, pero los regímenes militares, es decir, realizaban el control de cambios. O sea, era un país industrial, era un país donde no había desocupados. ¿Y quién era el pobre? El pobre era el que no tenía trabajo. Ese era el pobre. Y trabajo había para todos, ¿no? Así como el tango ese que decía: no vayas al puerto porque hay mucho trabajo y te puede tentar, ¿no? O sea, había. Entonces, y la izquierda consideraba que era un país injusto, no, que había una injusticia social y todos estamos ahí, bueno. Entonces, Perón había estado 20 años fuera. Ahora, Perón ya no, es decir, era el gran conductor, estaba exiliado en Madrid, ¿no? Era un hombre que qué sé yo, recibía a todo el mundo, tenía su casa en Puerta de Hierro, un barrio de Madrid. Entonces todo el que iba lo recibía, y como era un hombre brillante, hablaba, etcétera, etcétera. Pero ya era, digamos, tú dices, bueno, un jubilado de la política, pero porque el propio movimiento obrero, hay sectores que se burocratizan, etcétera, etcétera. Bueno, es ahí donde se produce el Cordobazo, que es una rebelión popular, porque el problema es que había 20 años sin democracia y 20 años de proscripción de Perón. O sea, se hacían elecciones donde fue Ilia, pero con el peronismo proscrito. Y cuando los nuevos gobiernos democráticos querían llamar elecciones libres, otra vez los militares daban el golpe. Entonces ahí, por supuesto, con esa proscripción política se genera, es como una olla a presión, ¿no? Eso estalla. Y además, ese peronismo del 73 era un peronismo armado, porque como había una dictadura militar, bueno, entonces
los montaneros no sabían, bueno, era la discusión si presentarnos elecciones o la guerrilla, bueno, eran grupos. Pero ahí se produce el secuestro y la ejecución, el juzgamiento y la ejecución de Aramburu. O sea, es un grupo armado pequeño, lo llevan al campo, a un casco de estancia, y ahí le hacen un juicio por haber dado el golpe, por haber bombardeado Plaza de Mayo, es decir, en la época de Perón, por haber robado el cadáver de Evita, no, por haber dado el golpe, ¿no? Tiene que confesar dónde, porque el cadáver de Evita estaba embalsamado y lo habían enterrado en un cementerio italiano, qué sé yo. Entonces, después le dice, es decir, Abal Medina, que es el jefe del grupo, Fernando Abal Medina, después estaba Rostito, bueno, Firmenich es uno de ellos, Ramos, qué sé yo. Después que lo juzgan, le dicen, general, lo hemos condenado a muerte y lo vamos a ejecutar. Es como si aquí se lo hubieran agarrado a Vance o a García Mesa, lo hubieran juzgado. Bueno. Entonces, y primero salió, es decir, un comunicado escrito a máquina, dejado en los diarios, es decir, bueno, fue secuestrado por las fuerzas revolucionarias, es decir, y ahí sale por primera vez el denominativo montoneros, que, representan a los gauchos que luchaban en la guerra federal, ¿no? Que luchaban contra el unitarismo el centralismo de Buenos Aires, etc. Entonces toman la montonera, porque peleaban en montonera, con una tacuara, manejaban muy bien los caballos, etc. Bueno, entonces tienen generales como Facundo Quiroga, que era un gaucho, Estanislao López, una guerra civil que duró 20 años, es decir, en el siglo XIX. Bueno, entonces toman ese nombre y después el documento que emiten es, bueno, el Tribunal del Pueblo lo ha juzgado y lo ha ejecutado. Que Dios se apiade que Dios, nuestro Señor, se apiade de su alma. Perón o muerte, montoneros, ¿no? Entonces, ese Perón es un símbolo, pero es un símbolo armado. Ese peronismo lo trae a Perón. Entonces, es decir, la Libertadora era lo peor para la clase obrera argentina. Hay fiestas, es decir, por la muerte de Aramburu hay fiestas en los barrios obreros, o sea, es decir, entonces de la noche a la mañana, si no llegaban a 30 esos tipos, es decir, se convierten es decir, famosos. Y plantean la vuelta de Perón. Perón vuelve. O sea, es una tacuara y un fusil FAL, ¿no? Cruzados, y PB. Perón vuelve. Montoneros. Eso tiene que volver el general Perón. Entonces, le ponen un límite de tiempo a la dictadura. Claro, después del Cordobazo, ¿no?
O sea, viene el cordobazo, los gremios obreros, etcétera, eran los gremios del automóvil, Citrax y tal, los más radicales, esos eran maoístas. Leían Althusser, es decir, cosas que en esta época parecen de otro planeta, ¿no? Entonces, esos tipos, bueno, ya habían hecho el cordobazo. Y aparece este grupo, había otros grupos, claro, el ERP, qué sé yo, pero, es decir, políticamente, es decir, Montoneros estaba en el medio del peronismo, del problema además argentino, la proscripción de Perón, el movimiento peronista, la lucha social, ¿no? Y Perón ya se había girado a la izquierda, entonces ellos eran socialistas, bueno, es decir, venían de un sector católico, cristianismo y revolución, de un tal García Elorrio que empezó a sacar una revista, reivindicó a Camilo Torres, que era el cura guerrillero, entonces de ahí se fueron radicalizando. Los jefes eran Fernanda Valmedina y la Rostito, venían del nacionalismo católico, de la juventud, pero terminaron en Cuba, terminaron entrenados en Cuba y volvieron, porque había claro, el peronismo era es decir, había todo un panorama. Entonces ahí estaba John William Cook, que era un marxista, pero era peronista, que fue diputado y todo, que fue delegado personal de Perón, y que tenía relaciones, por supuesto, con Cuba, y los manda, que era amigo de Guevara, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene un libro que dice que el peronismo es el hecho maldito del país burgués, ¿no? Entonces hace toda una interpretación, entonces él los manda, ¿no? Entonces, bueno, o sea, están ubicados dentro del peronismo, dentro del movimiento popular, porque los otros, digamos, grupos, es decir, están fuera de la historia, es decir, el tema se resolvía dentro del peronismo, ¿no? Ese es el tema. Entonces, bueno, ahí se da una lucha terrible. Bueno, yo en ese momento estaba en el partido de Jorge Abelardo Ramos, Partido Socialista de Izquierda Nacional, y ahí también estaba Alex Horowitz. Entonces, y bueno, y ahí sucede la tragedia política, ¿no? Que Perón vuelve y se da vuelta. O sea, se enfrenta a Montoneros, los rechaza, casi 2 millones o 3 millones de personas se congregan en Ezeiza para recibir a Perón. Y en el palco, entonces Montoneros, que tenía la lucha, porque además los militares no lo dejan candidatar a Perón. Entonces Perón lo nombra a Cámpora, ¿no? Toda la campaña política la hace la juventud peronista, que es la base política de Montoneros. O sea, ya la burocracia sindical ya no tiene poder de movilización, ¿no? Porque ha pactado, porque durante las dictaduras surge una burocracia sindical, lo quieren sustituir a Perón, etcétera, bueno. Pero pactan con los militares, entonces esos no iban a la lucha. O sea, la primera vez que viene Perón no pueden movilizar gente para ir al aeropuerto, ¿no? Antes de Ezeiza, antes de que Cámpora gane. Entonces, bueno,
se juntan entonces Montoneros, quería demostrarle a Perón que tenía la gente, entonces se concentran alrededor del palco, es en una carretera cerca del aeropuerto, cualquier cantidad de gente, 2 millones, 3 millones. Y el palco lo copa la derecha peronista, la burocracia sindical, y en un momento dado empiezan a disparar contra la gente. Y Montoneros va sin armas, porque no se imaginaba, tenían armas para defensa personal, y bueno. Es decir, y además tiraban con silenciador. Yo estuve ahí. Por pelotudo casi yo estaba debajo del puente. Y un tipo me dice, agachate. ¿No ves que están tirando? Pero era con silenciador. Entonces ahí había toda una serie de tipos con instrumentos musicales, enfundados, violonchelos, violines. Era la orquesta sinfónica de la ciudad de Buenos Aires, que cuando llegaba Perón tenía que tocar, qué sé yo, se tenían que lanzar palomas y bueno. Entonces Perón no llega donde tenía que llegar, que era Ezeiza, aterriza en un aeropuerto militar de Morón, y yo estuve ahí y bueno, Perón no vuelve y toda esa gente se tiene que volver. Bueno, al día siguiente Perón da un discurso que dice, bueno, el que quiere el socialismo que se afilie al Partido Socialista. Bueno, después viene la pelea, la lucha, es decir, pero Montoneros, es decir, estaba en el gobierno de Cámpora, después Perón saca a Cámpora, pero tampoco puede deshacerse de Montoneros, porque Montoneros tiene la movilización popular, Montoneros es el que saca a la gente a la calle, entonces no podía. Bueno, es una lucha terrible, donde finalmente, de alguna manera, el ala derecha, formada por Perón, es decir, gana, porque él se presenta, lo hace renunciar a Cámpora, se presenta como presidente, y bueno. Pero a partir de ahí ya hay un enfrentamiento, bueno, es decir, y pasan pocos meses y Perón se muere. Entre otras cosas, es decir, Montoneros evidentemente intenta, lo cuestiona, es decir, un 1 de mayo, porque Perón, después de todo lo que hace, después los llama de nuevo y les dice que tienen que votar de nuevo por él, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, después, en un 1 de mayo, los Montoneros se movilizan, la mitad de la plaza va a volar Perón, la mitad de la plaza son los Montoneros, la otra mitad es la burocracia sindical, y entonces se prohíbe carteles, todo eso, pero de pronto los Montoneros sacan los carteles y empiezan a gritar, ¿qué pasa, general? Que está lleno de gorilas el gobierno popular. Entonces, y estaba Isabelita, la mujer de Perón, al cual la nombra vicepresidenta, porque los militares, él pacta con los militares le dicen, bueno, usted tiene que terminar con esto, con la guerrilla, con esto, qué sé yo, si no. Entonces, para presentarse como candidato, la pone a su mujer, ¿no? Que es una mujer mucho más joven, qué sé yo, que lo acompañaba, pero nada que ver con la política, pero ese era un reaseguro de los militares y de los sectores de poder de que ya sabían que Perón se moría, ¿no? Entonces, bueno, si dejaba a otro era ya más peligroso, ¿no?
Entonces dejó a su mujer, como decir, no dejó a nadie. Lo dejó en manos del ejército, de los factores de poder. Entonces bueno, y de paso los montoneros decían, si Evita viviera, sería montonera, y entonces Evita hay una sola en contra de Isabelita. Bueno, otros le decían copera, qué sé yo, porque en su juventud había trabajado en un club nocturno que la conoció Perón en el exilio, en Panamá, no sé qué, bueno. Entonces, que bailaba, no sé qué, bueno. Entonces Perón, por primera vez, pierde el control, ¿no? Y vos veías en el canal de televisión, es decir, porque transmitía, ¿no? ¡Imberbes! ¡Estúpidos! No. Que me quieren venir a enseñar a mí, es decir, cuestionan a la burocracia sindical, esos compañeros que han sabido pelear y no, que van a venir estos imberbes estúpidos. Entonces, es decir, la dirección de Montoneros no da ninguna orden, o sea, además no dice que le tenían que quitar, se retira. O sea, se retiran, le dejan vacía la mitad de la plaza. ¿Ah? Entonces, y a los pocos meses Perón muere. Perón después dice que se da cuenta que ha perdido los estribos, pero además, es decir, Perón quería romper. Así termina esa situación, ¿no? Entonces, después los grupos de derecha que fomenta Perón, que son las 3A, empiezan a matar gente, matar militantes. Y entonces, en plena democracia, se da una especie de o sea, aparecían muertos todo el tiempo, dirigentes políticos, intelectuales. Por ejemplo, ahí lo matan a Silvio Frondizi, ese pensador marxista, qué sé yo. Es decir, aparecían en una plaza tirados o iban a su casa, lo mataban. Bueno, empezó la sangre, ¿no? Y ahí empezaron a atacar todos los... Entonces, en esa pelea, claro, yo después no sé lo que pasó con Horowitz, y bueno, ya yo me arrimé a Montoneros, terminé en Montoneros, en la JP, bueno. Entonces, y claro, también la organización, como decían, la Orga, ¿no? O había un nombre, como le decían, bueno, decide pasar a la clandestinidad, error terrible de Montoneros, ¿no? O sea, que es cuanto peor mejor, ¿no? Entonces le facilita, secuestran porque era una organización muy grande, o sea, podían movilizar 30.000 personas en la calle, tenían unidades básicas, tenían sindicatos. Entonces hay una conferencia de prensa de Firmenich, ¿no? Que dice que van a pasar a la clandestinidad y qué sé yo, y bueno. Después lo secuestran al dueño de una gran cerealera, Bungebor mundial, y le sacan $60 millones. Bueno. Después creo que es la suma más grande en el mundo. O sea, y Montoneros era una organización impresionante. Tenían fábrica de armas, de lanzacohetes, bueno. Es decir, un sueño militarista. Y entonces ahí atacan
la guarnición de Formosa del Chaco, ¿no? Y bueno, hay muertos y todo eso, muertos de montones, muertos del otro lado. Entonces, ya prácticamente se está a un paso de ¿cómo se llama?, de la dictadura militar. Pero el error que comete Montoneros es que toda esa multitud, porque estaba el ejército montonero, las milicias montoneras, pero después estaba la gente, la JP, ¿no? Las direcciones sindicales, estudiantiles, de barrio, y esa gente queda, digamos, en la superficie. Esa gente no puede pasar a la clandestinidad. Entonces, bueno, o sea, es víctima primero de la derecha, digamos, peronista en el gobierno, ¿no?, de López Rega y qué sé yo, y después de los militares. Entonces asaltan las unidades básicas, las comisiones obreras, pues. Entonces ese es un error que va a pagar caro Montoneros, porque, bueno, va a perder, entonces lo único que queda es el aparato militar, entonces viene la dictadura y viene una lucha desigual, ¿no? Y por eso hay 30.000 desaparecidos, la tortura, bueno. Donde viene una dictadura terrorista, genocida. Es decir, matan, no solamente guerrilleros, matan sobre todo los dirigentes de las comisiones internas de las fábricas, porque Montoneros, toda la izquierda, es decir, tenía ya las comisiones internas de las fábricas. La cúpula está en manos de la burocracia. Entonces, es decir, secuestran a toda esa gente. Cuando había, en medio de la dictadura, había un amago de huelga, el ejército ocupaba las plantas fabriles. Entonces, es un genocidio, es una dictadura terrorista que además destruye todo el aparato productivo, toda la industria nacional. Es decir, la burguesía argentina quiere liquidar de una vez con el nacionalismo industrial, con todo eso. O sea, durante esa dictadura se apropian por la fuerza de, ¿cómo se llama?, de fábricas enteras. Lo secuestraban y después le compraban la fábrica por chauchas. O sea, hay una destrucción completa y esa burguesía utiliza, por supuesto, al ejército. Después viene la guerra de Malvinas y la burguesía acompaña a los milicos hasta la guerra de Malvinas. Y después los saca, ¿no? O sea, porque en realidad la dictadura argentina cae porque pierde la guerra, porque los milicos, o sea, los militares, querían reivindicarse después de 30.000 desaparecidos, qué sé yo, querían reivindicarse con una cuestión nacionalista, una locura, ¿no? De Fortunato Galtieri, un borracho, bueno, él. Entonces, un desastre. Entonces cae esa dictadura, y todos los sectores que habían apoyado a los militares los empujan, ¿no? Dicen, bueno, ya se terminó. Entonces, por eso viene la democracia y por eso se puede juzgar a todos los militares por las desapariciones, por los asesinatos, por los secuestros. Entonces viene el gobierno de Alfonsín. Pero, si bien ese gobierno hace justicia, hay alguien que no está juzgado, no está en el banquillo de los acusados. ¿Qué es esa burguesía?
lo máximo, qué sé yo, a un gerente de la empresa Siemens, pero no a los dueños, o sea, entonces juzgan a los militares, pero no a esa burguesía que destruye además el sector nacional del capitalismo, porque había sí un capitalismo nacional, había una industria, o sea, bueno, arrasan con todo. Y además, el nuevo gobierno democrático tiene una deuda espantosa generada por los militares, que además han comprado armas durante la guerra de Malvinas, o sea, bueno. Entonces, el gobierno democrático tiene que pagar una deuda terrible, ¿no? Entonces, y primero, los radicales, es decir, con una concepción más o menos parecida a los peronistas, de la industria nacional y de todo eso, dice, bueno, ponen a un ministro de Economía que dice, vamos a levantar las persianas de las fábricas, porque por toda esa política económica se cierran, digamos, las fábricas quiebran, y claro, pero eso, es decir, una fábrica que quiebra, digamos, en el sistema capitalista, en el mercado, después de 2 o 3 años no la puedes, ha cambiado la maquinaria, todo eso. Entonces se dan cuenta que el país está prácticamente mutilado de una parte de su industria, de todo eso. Entonces el gobierno de Alfonsín consigue la transición democrática. Bueno, también los juzga, los montoneros, los 2 demonios, ahí surge la teoría de los 2 demonios, pero cae víctima del problema económico, porque el Fondo Monetario le pide el pago de la deuda, quiere refinanciar, no puede, porque en ese momento el fondo está a la derecha, cae y sube Menem. O sea, cae con una hiperinflación, pero después cuando sube Menem, también hay otra hiperinflación. Entonces, Menem es el primer giro a la derecha del peronismo. O sea, Menem está en el programa neoliberal, está en la privatización de todo, de yacimientos, de ferrocarriles, bueno, privatiza todo, prácticamente no hay nada que privatizar en la Argentina. Menem lo hace, ¿no? Es decir, hace un pacto con la nueva fuerza de Álvaro Sogaray, un partido liberal, etcétera, etcétera. Bueno, entonces es el peronismo a la derecha, como Goni o el propio Paz Estenssoro. Entonces deja de haber control de cambios. Entonces, ¿a qué da lugar? Porque el control de cambios siempre hubo, esté a la derecha o a la izquierda, da lugar a la circulación libre de capitales, ¿no? Entonces, se te fugan las divisas y en ese sentido no puedes hacer una industria nacional, un empresariado, no puedes hacer nada, ¿no? Entonces se fugan, la riqueza no se puede acumular. Entonces esa es la economía a la que se incorpora la Argentina, ¿no? Entonces ya durante la época, entonces terminan con la inflación y hacen algo parecido a lo que plantea ahora Milei, que es es prácticamente una dolarización, que es un dólar, un peso, la convertibilidad. O sea, que tiene que haber, digamos, terminan con la inflación con eso, pero el país prácticamente tiene ciertas partes de la industria y otras no las tiene. Entonces, todas esas fábricas que se han, digamos, privatizado, que se han producen una cantidad de desocupados. Entonces, esa gente, o sea, son lo que van a ser los piqueteros. Entonces, esos empiezan a bloquearlos en la época de Menem.
empiezan a bloquear los caminos y qué sé yo, bueno. Entonces ya Menem y Dualde, que viene después, empiezas a hacer planes de subsidios a la desocupación, pero lo hacen como una cuestión temporal, ¿no? Es decir, pensando en que después, bueno, iba a haber inversiones, iba a haber trabajo genuino, etcétera, etcétera. Ya cuando Alfonsín toma el gobierno, ya tiene que dar planes de subsidios para dar alimentos, asistencia, el plan PAN. O sea, ya en ese momento había desocupados, no había hambre, había, bueno. Entonces empiezan, digamos, los planes y qué sé yo, y todo ese tipo de cosas, y bueno, viene un gobierno radical y esa convertibilidad del 1 a 1 se rompe. ¿Por qué? Porque claro, ese tipo de convertibilidad es muy peligrosa. Primero porque es un problema de soberanía, o sea, tú dependes del dólar, ¿no? Y tu economía depende del dólar. Además hay un problema porque la economía argentina con la Yankee es competitiva, exportan granos, carne, o sea, es el mismo problema. ¿Y qué pasa? Hay un intento de hacer un mercado común que es el Mercosur, que entre Argentina y Brasil, ¿no? Realmente es una integración. O sea, en este momento, por ejemplo, la Argentina no puede romper con Brasil. O sea, hay una economía integrada y Brasil tampoco. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Brasil devalúa y ¿qué pasa? Es decir, y Argentina está con el dólar. Entonces, imagínate cómo pierde. Entonces, se rompe esa convertibilidad y todo se va al cuerno, ¿no? Entonces, cae el gobierno de la Rúa, viene otra hiper, ¿no? Terrible, el 2003, 2001, y es ahí donde hay una movilización inmensa de la gente que dice que se vayan todos. Es un postulado anarquista, que se vayan todos. Entonces ahí ya el primer problema, que después ahora va a ser la casta, es igual, que se vayan todos. O sea, porque para la gente, o sea, Menem, los radicales, todos son iguales, ¿no? Es decir, y entonces el país se va empobreciendo. Bueno, producto de eso, por supuesto que se hace un ajuste terrible, ¿no? Es decir, lo hace Dualde. O sea, siempre, te das cuenta, para pagar la deuda. Es decir, todo, desde la llegada de Alfonsín, ¿no? Es decir, son gobiernos que organizan todo para pagar la deuda sigue incrementándose, ¿no? Hiperinflación, etcétera, etcétera. Entonces ahí después viene otro, claro, siempre el que hace el ajuste, bueno, es uno, después viene otro, Lavagna, ¿no? Y ahí llega Kirchner. Y Kirchner llega en un momento en que los commodities, entre esos la soya, empiezan a ir para adelante. Entonces, $500, es decir, el quintal de soya, ¿no? Bueno, entonces la Argentina se va para arriba, ¿no? Entonces, recién hay un crecimiento, pero es un crecimiento después del desastre, ¿no? O sea, pero nunca llega a conseguir los niveles anteriores, ¿no? Entonces, viene la explosión de dinero por la soja.
hay mucho dinero, entonces ahí Kirchner negocia, inclusive paga ciertas partes de la deuda, etcétera, etcétera, que bueno, en su propaganda dicen que pagan toda la deuda, qué sé yo. Bueno, entonces ahí Kirchner es el tipo que más o menos, o sea, es el ideólogo de todo, es un tipo que era de la derecha del peronismo, que apoya a Menem en todas las privatizaciones, entre esas las de YPFB o YPF Argentina. La mujer lo mismo, era senadora, no sé qué, el otro era gobernador de Santa Cruz, además un señor feudal ahí que agarró la venta, no sé cuántos millones de dólares, 30, qué sé yo, y las depositó en Suiza, pero bueno, nunca más va. Bueno, ese personaje da un giro, porque estaba con Menem, entonces, y es un giro a la izquierda, quiere, digamos, hacer algo, entonces hace un plan, pero, y ahí está el problema, no hace un plan general, un plan para todo el país, una cosa para recuperar el país, sino que ese plan de los subsidios lo extiende, y en vez de solucionar el problema del trabajo, o sea, se convierte, es decir, qué sé yo, ahora dar 3 millones así de planeros, ¿no? Pero además el subsidio está en el transporte, o sea, para la mitad del país, en el transporte, en la electricidad, en el gas, siendo que el 70, es decir, cualquier obrero podía pagar el transporte, la electricidad, el gas y todo. Entonces, extiende ese subsidio, un plan de subsidios, pero no crea nuevas fuentes de trabajo. Es decir, claro que evidentemente ha habido un cambio industrial, o sea, se sale del fordismo, ya no está, bueno, pero hay otras formas, pero el kirchnerismo no se queda ahí, se queda en los planes, es decir, extiende esos planes que eran transitorios de emergencia. Entonces la mitad, digamos, hay una mitad de obreros que es la CGT y la otra mitad son, digamos, los piqueteros. Entonces surge un nuevo sector social y ese nuevo sector social está manejado por dirigentes y todo eso, entonces que son interlocutores del Estado, entonces le piden aumento de los planes, ¿no? O sea, y su interlocutor, su patrón es el Estado, ¿no? Entonces, eso, bueno, anda bien durante un tiempo, pero el asunto es que la soya, es decir, el periodo de oro de la soya cae. Y entonces reciben menos dólares, menos ingresos. En ese momento la Argentina era autosuficiente en petróleo y en gas. Pero Kirchner, en vez de invertir, etcétera, etcétera, en eso, importa con esos subsidios. Entonces, ¿qué sucede? Es decir, empiezan a gastar, o sea, hay un desequilibrio fiscal, un déficit mayor, es decir, empiezan a gastar más de lo que entra. Entonces, para compensar el déficit fiscal, ¿a qué recurrían? A las divisas, ¿no? A los dólares que había, entonces se van comiendo todos los dólares, y eso va, por supuesto, hay un momento dado en que ya no hay dólares para nadie, ¿no? Entonces, ellos que no habían hecho nunca, digamos, un control de cambios y todo, poco antes de irse Cristina Kirchner,
le hace hacer a Kichilov, que era el ministro de Economía, recién hacen un control de cambios, pero porque no tenían dólares. O sea, entonces vos para viajar, por ejemplo, tenías que pedir dólares a una entidad administrativa, qué sé yo, tenías que hacer un trámite, bueno, ¿no? Pero no te vendían los dólares, que es lo mismo que hay ahora. Entonces ahí ya se va Cristina, ¿no? Por eso pierde, porque se va. Es decir, entonces gana Macri, y Macri, ¿qué hace con los planes? Tenían 300.000 planes cuando se va Cristina. Habían 30% de pobres. Macri los eleva a 500.000 de planes, o más de 500.000. Sigue con la cosa. Porque dice, claro, o sea, no se anima a hacer un ajuste. Entonces ve que se le va. Ahora empieza o sea, evidentemente todos aquí, eso hay que decir, o sea, son keynesianos, Kichilov, Prat Gai, que es el ministro de... O sea, no puedes no intervenir en la economía con semejante problema, ¿no? Entonces, claro, eso de el mercado libre, que es una utopía, no hay ninguna parte, es decir, siempre tienes que actuar, es decir, cuando el mercado amenaza, bueno, es decir, lo que descubrió Keynes, ¿no? Que era un liberal, no era un... y en la Argentina Federico Pinedo, también en la época del 30, es decir, cuando el mercado amenaza con desbordar, el Estado tiene que ir contra el ciclo económico. Eso ya lo hizo Roosevelt antes de que Keynes escriba el libro en 1936. Pero Roosevelt, entonces, ¿qué? Los trabajos públicos, o sea, porque tienes que revivir, digamos, la actividad económica, ¿no? Pero para eso tienes que crear trabajo. Y para eso tienes que emitir, y ahí surgen las obras públicas en Estados Unidos, ¿no? Entonces eso va generando un mercado, eso genera la reactivación económica, es por eso que, bueno, los keynesianos dicen, es decir, el efecto multiplicador por cada dólar que pones tú en la economía, es decir, generas trabajo y a su vez consumo. Porque ese que trabaja va a comprar, ¿no? Y le va a comprar a alguien que, entonces, la producción, todo eso, el efecto multiplicador que dice Keynes, ¿no? Y que, bueno, entonces, por eso, cierta inflación no es mala, porque hay una expansión de la economía. No, pero el kirchnerismo abusa de eso, es una inflación. 140% de inflación. 140% de inflación. O sea, ya, es decir, gasta. Entonces el kirchnerismo es un movimiento decadente, porque no ha sabido responder a los desafíos, ¿no?, de una reconstrucción. O sea, cuando Kirchner asume, dice, voy a reconstruir la burguesía argentina, bueno, se identifica un día con los montoneros en un discurso, utiliza demagógicamente los... Son nuestros compañeros. ¿Qué compañeros, hijo? No, si vos estabas con los... estaba en la derecha peronista, y durante la dictadura, son dos abogados, no defendieron a ninguna persona por desaparición. Estaban con los militares, ¿no? Entonces, bueno, después era medio cínico, ¿no? Kirchner. La izquierda da fueros, decía. La izquierda, claro, después no se metió con Chávez y todo eso. Bueno, entonces no consiguen hacer eso,
Y eso es una cosa decadente, o sea, vos no puedes vivir enteramente, es decir, de planes. Además es patético, es humillante para la persona que lo recibe. Hay generaciones que no conocen el trabajo, ¿no? Entonces, y lo único que les preocupa era ganar las elecciones. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Es decir, del peronismo del 70 a este, es por eso que mi amigo ahora ha sacado un libro que se llama El Kirchnerismo desarmado. No, ahora, él dice lo siguiente. En una guerra, entonces cita a Clausewitz. Es decir, que Clausewitz dice, para desarmar totalmente al enemigo, no basta con quitarle las armas. Hay que quitarle la voluntad de pelear. Entonces ahí no. Porque vos le puedes quitar las armas, pero va a volver otra vez, la va a conseguir, va a pelear. Pero si tú, mira el secretario militar, ¿no? Si tú le quitas la voluntad de pelear, y eso es lo que hace la dictadura genocida de los militares, le quita la voluntad de pelear. O sea, podían la hidrovía, ¿no? Paraguay-Paraná, que atraviesa, es decir, Paraguay, es decir, Uruguay, 3 países, que es una vía económica, pero tremenda, que la tiene que controlar el Estado, que estaba privatizada. Es decir, con Alberto Fernández estaba alquilada a una empresa europea, no sé si holandesa, qué sé yo, entonces terminaba el contrato. Y el Estado tenía que recuperar las vías, es decir, la hidrovía. Entre otras cosas, por la hidrovía va la cocaína, es decir, de Paraguay, qué sé yo, hasta la cocaína boliviana llega a Rosario, de ahí llega a Buenos Aires, y de Buenos Aires a Europa. Bueno, no hace nada. Deja, entonces, ¿qué? Se la quieren dar a los chinos. Y además Cristina Fernández con los chinos ha hecho una serie de... entonces, después hay una empresa agroindustrial que produce aceite, que produce granos, etcétera, 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 que es Vicentín, ¿no? Inmensa, pero que hay una quiebra, que han defraudado al Estado, etcétera. Entonces, que lo que cabía era estatizarla, recuperarla. No lo ha. Primero dice que sí, después dice que no. Es decir, Alberto Fernández. Entonces, producto de eso, es decir, es un peronismo. A ver, para dar una. Y es por eso que me interesa tanto. Es decir, cuando el proceso revolucionario estaba en su auge en Bolivia, el Estado boliviano nacionaliza la Galf, ¿no? Ahí aparece, bueno, Marcelo, todo eso. Después viene la derrota también, porque también nosotros, pero no esa derrota, no una dictadura genocida que destruye toda una economía, que saca... Bueno. Pero tuvimos la muerte de Quiro, de Marcelo, tuvimos las derrotas, entonces, bueno, ahí Goni privatiza yacimientos, ¿no? Bueno, y privatiza todo como Menem, ¿no? La educación pública, la salud, bueno. Entonces, porque Menem hace eso, transfiere a las provincias la educación pública. Bueno, lo que hace aquí. Entonces, cuando vuelve la izquierda, la supuesta izquierda, que es en el periodo de Morales, no puede nacionalizar el gas.
O sea que es una izquierda desarmada. No puede, o sea, organizar la economía. Entonces, eso es lo que pasa con la Argentina. Entonces, lo que ahora sucede es que esa decadencia, digamos, que produce, o sea, porque se van extendiendo los planes sociales. Ahora, ¿qué es lo que sucede con los subsidios, con los planes? Que como el gobierno no tiene reservas, ¿no? Emite, digamos, bueno, es decir, emite más de lo que le entra, ¿no? Y como antes tenía las divisas a las que echaba mano, entonces, bueno, el déficit fiscal lo compensaba, ahora no tiene. ¿Y qué sucede? Vos emites, aumentas, qué sé yo, y se devalúa inmediatamente, el mercado devalúa, entonces sube el dólar. ¿No? Entonces, eso es lo que ha pasado. Entonces la gente, cada vez, además hay otra cosa, en la participación en el Producto Bruto que tenían los trabajadores, la clase obrera, es decir, en la época de Perón, es casi del 45% del Producto Bruto, o sea, participaban los trabajadores. En este momento, 22% de participación del producto, imagínate lo que... Ahora, han venido las épocas de bonanza, porque los kirchneristas dicen, sí, pero la relación de 25, ¿no? Ha sido la misma. Y además, es decir, era patético, o sea, porque se supone que si a alguien le estás subsidiando es que no tiene ningún derecho, porque no tiene ningún derecho al trabajo genuino, entonces tienes que subsidiarlo. Entonces, no ha podido recuperar todo eso y la deuda ha ido avanzando, o sea, ella dejó 240.000 millones de dólares. Macri aumentó en 90.000 y Alberto Fernández aumentó en 150.000 la deuda. Es por eso que hay ahora tanta plata que entró. Con Alberto Fernández había buenas cosas. ¿Dónde está esa plata? No hay control de cambios. La plata se escapa y es un negociado, son negociados. O sea, lo mismo que con Chávez. Hay un dólar oficial, ¿no? Que es a 360 pesos y el dólar está a 1.000, ¿no? Entonces, para importar, hay ciertos sectores, ¿no?, de la industria, etcétera, que tienen privilegio y les venden a 360. Chávez ha hecho, pero, es decir, con eso, es decir, la boliburguesía son todos privilegiados que recibían, es decir, dólares baratos. Entonces, pasa eso, y entonces por ahí se escapa toda una corrupción, la misma Cristina Fernández, bueno, dice que es un inútil el presidente del Banco Central, pero es un sistema. Ahora, Macri tiene que recurrir al fondo. Bueno, entonces después viene Fernández y tiene que renegociar la deuda. Y ahí, digamos, Stiglitz, que es el premio Nobel, le pone a su alumno preferido, que es Guzmán, qué sé yo, bueno, que es especialista, parece en deuda, entonces tiene que pagar la deuda y, bueno, más o menos. Y en este momento el Fondo Monetario es otra cosa. No es el Fondo Monetario del 2003, 2001 o el de la época del Goni, no. Entonces,
Bueno, ¿qué pasa? Entonces el tipo quiere organizar la economía. Cristina Kirchner le impide tocar nada, o sea, quería seguir gastando. Entonces agarra y le tira sus discursos, como que el fondo, no sé, todos, según digamos, el reglamento del fondo, no, es decir, quería 2 años, ¿no? 2 años más, es decir, como si fuera un sindicalista, pero todo por la galería. Porque el problema de ella, o sea, ella se cree Che Guevara, ¿no? Pero tiene, Louis Vuitton, Rolex, unos vestidos, votos. Además, es decir, ha sido condenada por la obra pública, ¿no? Más de 7.000 millones de dólares. Por eso Milei dice, la obra pública la voy a suspender, la voy a hacer privada, porque entonces está la Cámara Argentina de la Construcción, entonces dice la Cámara Argentina de la Corrupción. Ha sido condenada, o sea, porque ese es su negocio. Entonces vienen y ahí sacan. ¿Por qué? Porque ellos, su marido y ella, han organizado una empresa constructora, primero en su provincia, no que era con palos blancos, que es de ellos. Entonces, qué sé yo, después esa industria ha ido a todo el país. Entonces, cosas. En la propia Santa Cruz, una carretera que llega, no sale, y de pronto se encuentra en la nada. O sea, y esa carretera figura como terminada. Ahora bien, un ejemplo que me estaba olvidando, que es el gasoducto Juana Azurduy, que fue un proyecto que lo firmó con Evo Morales y todo. O sea, eso lo hizo bien Solís. Solís llevó hasta la frontera el gasoducto. Entonces se hizo un acto y una empresa, ¿no?, tenía que construir para todo el norte argentino, llevar gas y parte, creo, hasta Rosario, qué sé yo. Bueno, es decir, después que se fueron, hubo una investigación, ¿no?, donde en parte del norte argentino los tubos están abandonados, es decir, las zanjas, tubos que valen porque son unos tubos que si tienen que transportar el gas, es decir, tienen electricidad, tienen una serie de cosas. Los tubos están ahí tirados. Y la empresa que tenía no se sabe dónde está. Ese es uno de los negociados de Kirchner. Entonces, bueno, imagínate, entonces esa es la casta para la gente. Entonces aparece Milei, qué sé yo, entre otras cosas, es un liberal, porque no es un político, es un tipo pero sabe mucho de economía, y es un tipo que fue jefe de economistas de un gran empresario argentino, Ernequian, que tiene aeropuertos, que tiene construcciones, un monstruo, ¿no? Entonces él le dice a Massa, ¿no? Es decir, yo he trabajado en la actividad privada. En cambio, tú has estado toda tu vida trabajando en el Estado, entonces no sabes ganarte el dinero con tu propio esfuerzo, porque vos estás ahí por política, qué sé yo. Bueno, ya con eso, imagínate, no, yo he trabajado, etcétera, etcétera. Pero además hay un problema, que ¿por qué María Corina Machado es liberal? ¿Por qué es liberal? Es anarcocapitalista, además. Y además es un tiene el 70% de los jóvenes ha votado por él. O sea, la casta es Massa.
además, supuestamente le ha ganado en la discusión y qué sé yo, peor, porque justamente es la casta, ¿no? Claro, él no sabe porque nunca ha estado en el Estado, nunca ha vivido de arriba, ¿no? Ya, entonces, bueno, ese es más o menos, no sé si les he dado una visión. Juanito, que yo tengo una visión muy crítica de Milei, ¿no? Sí. No lo considero anarquista, lo considero, en el mejor de los casos, un liberal radical, más ligado a Hayek, a la escuela de Friburgo. Claro, pero es un anarcocapitalista, no es un anarquista, No, eso es lo que te quiero decir. La pregunta va en ese sentido. Sería bueno que la próxima, o sea, se acabó la lotería. Ya. Y que retomemos esto, ¿no? Claro, ahora, lo que pasa es lo siguiente. Lo que pasa, o sea, Milei dice una cosa en su discurso. Que ver es que por primera vez en la Argentina el peronismo pierde, o sea, desde que apareció Perón, en los barrios obreros, en las villas miseria. Nadie le ha sacado votos al peronismo. Y le ha sacado. Ahora, ¿por qué? Por ejemplo, dar razones, ¿no? Es decir, no hay trabajo, los jóvenes se van del país, ¿no? Se reciben y se van, no hay trabajo. Entonces, él dice, vamos a cambiar la situación para que no dependas del puntero político para que te dé un trabajo, sino que tengas un trabajo genuino. Entonces, hay una minoría que son los que están en la cámpora, los que son kirchneristas, que tienen trabajo, el resto no tiene. Entonces, esa juventud se siente marginada, ¿no? Excluida. Entonces, la bronca contra los padres, no te imaginas. Entonces, aparece él, ¿no? Que por otro lado, hay que ver, el régimen es social, es bla, 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 de izquierda, qué sé yo. Entonces, o sea, hay un repudio, es como en los países socialistas, ¿no? Al comunismo, ¿no? En este caso, al gobierno kirchnerista, a la izquierda, a las ideas. Encima, mira, este cura Bergoglio, ¿por qué hay bronca? Bueno, porque Bergoglio dice eso de la meritocracia, es burguesa, o sea, censura el mérito personal. O sea, todo es igual. Es decir, imagínate, los anarquistas, es decir, en las comunas, en el programa de Zaragoza, dicen en las comunas anarquistas, es decir, dos son las bases de la nueva sociedad: el individuo, ¿no? Y la comunidad. O sea, los regímenes comunistas, qué sé yo, hacen tabla rasa, o sea, hacen una igualación por abajo, ¿no? Es decir, un comunitarismo bruto, ¿no? Y entonces eso ha generado, imagínate, un repudio, o sea, es decir, porque el que los oprime, que además roban, o sea, los ingresos de todos los diputados, los senadores, los presidentes, comparado con cualquier mortal, es una distancia increíble. Entonces lo que hace Milei, ¿no? Habla de la casta, que es un término, es decir, usado por los de Podemos, de la izquierda, pero también contra la casta política. Porque, digamos, entonces, que tiene relación con las clases dominantes, o sea, es una definición. Entonces, el centro, además de la casta, es el kirchnerismo. Por otro lado, también es Macri, ¿no?
porque una de las cosas que pasa es que Macri gana las parlamentarias, el peronismo pierde 3 millones de votos, así como, bueno, y Milei era marginal, era un diputadito y qué sé yo, y los de Juntos por el Cambio, la Reta, Bullrich, o sea que es un frente de radicales pro, qué sé yo, coalición cívica, bueno. Entonces, se creen que están en el poder y empiezan a pelearse entre sí. Y tienen una interna, claro, es una interna democrática, donde se olvidan y la situación económica sigue avanzando. Porque ahora los subsidios no bastan. ¿Por qué? Porque no hay dólares. Entonces, ese peso no vale nada. Es como dice Milei, el peso argentino es excremento. Por eso entonces la gente se calienta con todos los de Juntos por el Cambio y los abandona y se corre a Milei. ¿No? Son la casta. ¿Por qué están peleando? Es como esta pelea aquí de endelarse con el cocalero. No hay problemas políticos, no hay problemas sociales, no hay nada. Es el poder. Entonces la gente los deja y se va con Milei. Entonces, eso también es lo que ha provocado, es el fracaso de los partidos políticos en la Argentina, es decir, que han planteado muy mal, y como dice, mi amigo dice, ha escrito un libro, se llama La democracia de la derrota, o sea que después de esa dictadura tan terrible, el anterior país, las anteriores fuerzas no se han podido recuperar, o sea, por parte de la izquierda no ha habido ninguna propuesta, no ha habido nada. Entonces, lo único que ha podido hacer es esto, ¿no? Entonces, y claro, y ahora todo el mundo le hace, sobre todo los kirchneristas, le hacen reportajes a Alex Horowitz, ¿no? Entonces, claro, porque él dice, tienen que, claro, él dice, no, la izquierda, es decir, son grupitos que luchan, ¿por qué? Por tener 2 o 3 diputados. Además, viven del pasado, hablan del socialismo como si existiera el socialismo, leen libros de, qué sé yo, hace un siglo, no se dan cuenta, es decir, quieren seguir, o sea, luchan por el trabajo, ¿no? Entonces, es decir, hay 8.000 millones de habitantes, ¿no? Sin embargo, ahora la productividad social del trabajo la realizan 400 millones. O sea que ahora ese es el problema. Y la fábrica del mundo es China. Es que es la derrota, digamos, de una supuesta izquierda que ha querido cambiar. Además, a esta altura ya la globalización no se puede cambiar. No hay burguesía nacional, ¿no? Es decir, la globalización, como dicen, tiene la dimensión del planeta. Ya está todo, ¿no? Entonces, vos no puedes decir, no, aquí vamos a hacer un capitalismo nacional. ¿Qué capitalismo nacional? ¿No? Es decir, lo que sí podemos hacer es decir, un mercado común de América Latina. O podemos hacer una unidad como la Unión Europea, un banco central. Pero no, pues Chávez, el otro, es decir, los Kirchner, bla, 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 o sea, todo relato. Es relato. Entonces, y no ha terminado en nada.